Hola, sean bienvenidos a la Fundación SCP. Les advertimos que hay elementos que pueden estar perturbadores, increíbles o terroríficos. Se recomienda la discreción del espectador. Muy bien, ya saben quién soy, así que continuamos. Ítem: SCP-045. Denominación: convertidor atmosférico. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-045 fue encontrado en hibernación en una corriente de agua caliente bajo el mar a una profundidad de brazas en. Fue recuperado por una expedición submarina y llegaron a bordo de una batisfera. La batisfera fue encontrada una semana después de sumergirse, flotando a unos kilómetros de la ubicación original y llena de agua bajo una presión increíble. Estas circunstancias alteraron a la fundación y la batisfera fue brevemente recobrada. SCP-045 es, en su estado de hibernación, un icosaedro perfecto hecho de un material granular que no se correlaciona con ningún dato estereoscópico conocido. Puesto que se encuentra generalmente a altas presiones, los investigadores especulan que SCP-045 toma su forma debido al efecto de compactación actuando sobre él. SCP-045 reacciona con el nitrógeno atmosférico para crear grandes cantidades de agua. Como el agua creada supera la masa de nitrógeno disponible, puede ser asumido con seguridad que SCP-045 extrae su masa de fuentes extralocales. SCP-045 genera bandas esféricas de agua de por lo menos 5 centímetros por encima de su superficie, lo que le permite seguir absorbiendo nitrógeno atmosférico. Estas bandas forman un vórtice inestable que se mueve en sentido contrario, a velocidades directamente proporcionales a la cantidad de agua que SCP-45 está inmerso. En simulaciones, este vórtice existe a profundidades de más de 3 kilómetros. Inmersión completa en agua a presiones por encima de 380 atmósferas o 38.500 kPa causan que el vórtice colapse. En este punto, SCP-45 entra en un estado latente debido a la falta de nitrógeno. La composición de agua generada por SCP-045 es similar a la del agua de mar y se crea a temperaturas entre 10 y 32 grados Celsius. Procedimientos especiales de condensación. SCP-045 debe limitarse a la cámara de descompresión 32-SD en todo momento. El ambiente de la cámara de descompresión 32S debe estar compuesto por gases inertes, xenón y helio preferentemente. En el caso de que SCP-45 se exponga al aire normal, todo el sector de condensación debe ser sellado e inundado con helio. La orden de desbloqueo es a cargo del personal de supervisión. Cualquier miembro del personal que entre en la cámara debe estar equipado con trajes de presión completo con un reciclador de oxígeno interno y debe evitarse el contacto con SCP-045. Anexo 45-1. El análisis del sitio de aterrizaje del meteorito extraterrestre desenterrado de SCP-045 dio crédito a la teoría de que la Tierra no adquirió agua terrestre por medios geológicos. En cambio, cuando SCP-45 se introdujo en el planeta, rápidamente comenzó a generar agua, eventualmente elevando los niveles del mar a los niveles actuales. Modelos computarizados muestran que la generación del agua de mar alcanzó su aproximado en la era precámbrica, después de lo cual la deriva continental y la generación del agua lentamente condujeron a SCP-45 a profundidades de más de 3.800 brazas, enviándolo a hibernación. Anexo 045-2. Se ha sugerido que un terremoto repentino en el Mediterráneo pudo haber llevado a SCP-45 brevemente a la edad del mito en un punto dulce, causando que SCP-45 generara un vórtice muy por encima de los 200 metros. Eso puede explicar la constante referencia al Caribidis en mitos de la época. Nota de referencia. Les digo, encuéntrenme un planeta donde abunde el nitrógeno atmosférico y buscaré un espacio para lanzar a este bebé allí. Terraformación barata. Bueno, aquí termina este SCP. Bastante curioso y la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, discusiones para otro día. Continuamos. Ítem SCP-046. Denominación: arbusto de acebo predador. Clase del objeto: Euclid. Descripción: SCP-046 es una masa predadora botánica localizada en el suroeste de Kentucky. SCP-046 estará compuesto de dos partes. SCP-046-1 es una gran masa de materia vegetativa, compuesta a mayor parte de plantas autóctonas de la región, incluyendo Quercus alba, Ilex aquifolium y Lineocera submermintis. Aunque varios retoños compuestos de otras especies de plantas están también presentes. SCP-046-2 es el terreno de las inmediaciones inmediatas a SCP-046-1.
extendiéndose en un área aproximadamente circular de 20 metros del radio de su base. Esta área es la zona de alimentación principal de SCP-046. SCP-046 es capaz de atraer presas dentro de un radio de 50 kilómetros a través de medios alucinógenos. Todas las evaluaciones de personal deben llevarse fuera del radio para anular el efecto de SCP-046. Animales, incluyendo humanos, que sufren de lesiones o enfermedades que potencialmente amenacen su vida, o quien es afligido por desórdenes psicológicos que inducen a tendencias autodestructivas, sienten una poderosa convulsión de ir hacia SCP-046-2 y tenderse en posición postradas frente a SCP-046-1. Individuos tendidos en esta posición son rápidamente atacados por una numerosa e inusual combinación de organismos sapótrifos e infecciones como oportunistas, incluyendo numerosas capas resistentes a la meticilina de Staphylococcus aureus, o mejor conocido como MRSA, conocido por inducir factitis necrotizante, también conocida como bacteria come carne, una forma de espora fúngica similar a Staphylococcus chattarum, o moho negro, que envenena al organismo presa e inflige parálisis, y finalmente un completo consumo por numerosas y hasta ahora desconocidas especies de insectos que emergen desde el interior de SCP-046-1 durante la fase final de su alimentación. SCP-046 aparentemente obtiene nutrición a través de una digestión completa de los individuos afectados, particularmente mamíferos superiores a los humanos. Es desconocido si SCP-046 es capaz de crecimiento. Como tal, todos los pasos deben ser tomados para asegurarse de que SCP-046 sea privado de presas hasta que más información sea conocida acerca de sus habilidades. Estos esfuerzos han de incluir la ejecución de individuos desde la llegada a SCP-046 y la eliminación de los en una ubicación separada. Procedimientos especiales de contención. El terreno circundante a SCP-046 ha sido adquirido y circundado por capas múltiples de seguridad, incluyendo cercos, barricadas y defecto letal. Muchas señales que marcan que el área es una propiedad privada han de ser expuestas prominentemente. El área es vigilada fuertemente en todo momento para prevenir el acceso de SCP-046. Todo el personal que trabaje alrededor de un radio de 50 km de SCP-046 debe someterse a rigurosas pruebas médicas. Cualquier personal lesionado ha de ser evacuado al hospital y fuera de la zona de 50 km circundante a SCP-046. Todo objeto circundante a SCP-046 ha de ser destruida y todos los animales que intenten el acceso a SCP-046 han de ser ejecutados antes de alcanzar el perímetro exterior. Cualquier persona que demuestre inusual interés ya sea en SCP-046 o en viajar en la región cercana a SCP-046 ha de ser sometido a examinaciones médicas como es detallado arriba. Cualquier modificación a estos procedimientos de contención ha de ser aprobada por Directriz O5 antes de ser este documento de contención. Cualquier personal que intente modificar este documento sin autorización apropiada ha de ser degradado y reasignado. Anexo 046-A. Las investigaciones en curso de potenciales efectos meméticos provocados por el reconocimiento de SCP-046 debido a efectos anómalos demostrados por cierto personal en respuesta a SCP. El acceso al documento 046-07 es dado al personal nivel 4 y... Registro anterior. Ítem. SCP-046. Clasificación de objeto. Safe. Descripción. SCP-046 está compuesto de dos partes. SCP-046-1 es un área cilíndrica de 5 metros de diámetro y 30 metros de altura, conteniendo numerosas especies de materia botánica, incluyendo Quercus alba, roble blanco, Ilexius aquilophyrum, arbusto de acebo europeo, o Lycionera sempmaldelia de Kentucky, aunque numerosos de otras especies de plantas también están presentes. Ningún rasgo anómalo ha sido detectado en la composición molecular de las plantas. SCP-046-2 es un claro de paso que se extiende aproximadamente a 20 metros alrededor de SCP-46-1. Procedimientos especiales de contención. El terreno secundante a SCP-046 ha de ser acordonado, marcado como propiedad privada y rodeado de múltiples capas de cercos. El área debe ser vigilada por no menos de 10 guardias, aunque el armamento mínimo es requerido. Mientras que los efectos del conocimiento de SCP-046 aún no han sido ampliamente conocidos, el personal afligido por enfermedades que amenacen su vida pueden ser autorizadas a entrar a SCP-046-2 después de una proyección psicológica de tendencias autodestructivas. Igualmente, personal de clase D seleccionado para ejecución puede ser expuesto eficazmente a SCP-046-2 para facilitar este proceso. Debido a la falta de una amenaza hacia la seguridad de la Fundación, individuos no empleados por la Fundación pueden tener acceso autorizado a SCP-046, aunque las necesidades de la Fundación para el acceso tienen prioridad.
Los efectos anómalos de SCP-046 se extienden principalmente a animales, incluyendo humanos, que son amenazados por lesiones o enfermedades crónicas o debilitantes. SCP-046 es frecuentemente visitado por estos individuos. Humanos de este tipo reportan haber tenido una compulsión de viajar a la ubicación de SCP-046, reportando a menudo que la ubicación vino a ellos en un sueño. Evaluaciones psicológicas han mostrado consistentemente que estos individuos no estaban previamente conscientes de la fundación ni de las propiedades específicas de SCP-046. Todos los individuos que se sienten esta compulsión han reportado haber estado dentro de un radio de 50 kilómetros de SCP-046 en ese momento. Se cree que este es un rango exterior del rango compulsivo del objeto. Los individuos que van hacia SCP-046 describen consistentemente sueños en los que yacen tendidos en la proximidad de SCP-46-1 y descansan. Inmediata a la entrada de SCP-046-2, los individuos que sufren de dolor crónico o condiciones traumáticas mentales describirán sus síntomas como disminuidos, acompañados de un sentimiento de calma, relajación y euforia. Los individuos que yacen tendidos frente a SCP-046-1 comenzarán a ser cubiertos de numerosas lianas similares a los tallos de plantas de Cynorrhon dactylium, también conocida como paso de las Bermudas, seguidos por un aparente brote de C. dactylium en todo su cuerpo. SCP-046 no posee propiedades compulsivas y sus efectos solo se manifiestan en los individuos dispuestos a experimentar los efectos voluntariamente. Individuos expuestos a SCP-046 permanecerán comunicados hasta que no sean visibles bajo el crecimiento del paso a través de sus cuerpos. Todos los individuos expuestos a los efectos de SCP-046 describen un sentimiento de paz, serenidad y felicidad que serán capaces de tener una muerte placentera. SCP-046 aparenta descomponer por completo a los individuos expuestos a sus efectos dentro de 2 horas y puede o no usar el tejido descompuesto como fuente de alimento. Addendum 046-1. SCP-046 ha de ser reclasificado como Euclid, y el documento primario de contención debe ser reescrito para demostrar la naturaleza predadora de SCP-046 por orden de la directriz O5. Cualquier referencia a individuos voluntarios debe ser removida. La descripción debe ser reescrita para enfatizar la naturaleza volátil y letal de SCP-046 y la posible amenaza del mismo. Addendum 046-2. No hay evidencia alguna de que SCP-046 sea predador, o que tiene algún deseo de lastimar a cualquier criatura que no esté dispuesta a exponerse a sí misma a los efectos de SCP-046. Propongo que los procedimientos de contención originales sean reinstaurados y el acceso voluntario a SCP-046 se continúe. Ningún individuo es capaz de violar la seguridad de la Fundación una vez expuesto a SCP-046. Como tal, no hay ninguna razón para negar a los individuos infligidos la oportunidad de alivio. Asimismo, no hay razón de hacer parecer esta entidad más hostil de lo que actualmente es, además del deseo de demostrar a cada objeto en la custodia de la Fundación como peligroso. Algunas cosas deben ser contenidas simplemente porque son extrañas. Dr. Edward Carter, investigador principal de SCP-046. Addendum 046-3. Dr. Carter, investigador principal de SCP-046, debe ser removido de su posición y asignado a otro proyecto. Addendum 046-1 prevalece como orden de una directriz O5. Bueno, sé que esto es un poquito más largo que lo habitual, pero bueno, tengo yo bastante por editar, así que bueno, nos vemos después. Soy 018 Marin 537, despidiéndome. Chao.